Pulso económico que, como es tradicional, vamos a comenzar hoy viendo qué tal el IBEX 35. Esto es antológico, verán. Hoy subidas, 1,06% de alzas. El índice general se encarama a los 11.703,4. No sé lo que va a durar, cinco sesiones de alzas consecutivas. Hoy los más destacados en la sesión: IAG, que sube 2,91, Amadeus 2,29, como ven, dos valores turísticos, Arcelor 2,19 arriba. Y en el lado del rojo, en el contrario, donde preponderan las manos vendedoras, la que más pierde en la sesión, Merlin Properties 2,12 abajo. En segundo lugar, los laboratorios Rovi 1,27 abajo. Y en tercer lugar, Colonial 1,01 abajo. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que me da a mí la sensación serán las estrellas de nuestra tertulia económica, esa que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que no se les escape un detalle. Bien, en nuestra tertulia económica tenemos que hablar de, bueno, la llegada de Escrivá al Banco de España, que ya no es noticia, pero mira tú por dónde. Resulta que de un golpe Escrivá ha subido medio punto el crecimiento económico para este año y lo deja en el 2,8%. Se nota la mano de Escrivá, que diría que... Bueno, y en segundo lugar hablaremos de un tema muy importante. El coste salarial ha aumentado un 4% en el segundo trimestre y ha elevado el salario medio a 2.353,59 euros, que es, como ven, el 4% más que la inflación. Bien, y ya dicho esto, les presento a nuestros invitados en el día de hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar una vez más en este magnífico programa. Muchísimas gracias. José Ignacio Enríquez, muy buenas tardes. José Ignacio Enríquez es actuario financiero y presidente de varios fondos cotizados de renta fija. ¿Todo bien? Muy bien y encantado de estar en esta tertulia con mi compañero Juan. Vamos a disfrutar el momento. El IBEX está en racha, acelera su escalada, estamos en nuevos máximos, en fin. Algunos creen que se le acaba el potencial, otros creen que no. La cuestión es que, ojo, que la volatilidad vive en el cuarto de al lado, ¿no? Sí, efectivamente, y además se está produciendo una clara desaceleración de la actividad económica, que lo comentaremos. De tal manera que yo creo que la primera idea que hay que tener en cuenta es que hay una enorme liquidez en el mercado, todavía hay una enorme liquidez. En segundo lugar, pues se está confirmando la bajada de los tipos de interés en todos los activos, incluida la deuda, etcétera. Por tanto, se está produciendo un trasvase también de inversiones de renta fija a renta variable. Y luego, por otro lado, afortunadamente, los resultados empresariales también están siendo bastante satisfactorios. Todas estas razones explican esa subida a la bolsa. Pues totalmente. En el caso español ha habido una serie de compañías que han recibido por parte de determinadas casas de inversión una recomendación muy fuerte al alza de compra. El IBEX es un selectivo, un índice que tiene una composición donde pesan mucho determinadas compañías, que ahora daremos nombres que ya han aparecido. Y luego la temporada de Profit Warning, que los pocos que hay están siendo positivos. Los profit warning del primer semestre, pues ahí hay una mayor sensibilidad, estamos en la recta final del año, damos un arreón hasta el mes de noviembre y ahora mismo pues digamos que los mercados van con viento de cola y todo a favor hasta que se dé la vuelta al mercado. Bueno, vamos a Wall Street, mañana es el día. Mañana saldremos de dudas, pero digamos que el consenso es hoy partidario de que la FED acabará recortando los tipos medio punto. Hay algunos que todavía no se lo creen, pero esa parece ser la expectativa más probable a día de hoy. Hombre, en primer lugar hay que tener en cuenta que todavía la FED no ha reaccionado y no ha iniciado la senda de bajada de tipos. Hasta ahora lo único que ha hecho es mantenerlos después de fuertísimas subidas en los últimos 2 años. Por otro lado, hay que tener en cuenta que existe todavía tensiones inflacionistas importantes que llevarían a que la bajada fuera moderada. Hay que tener en cuenta que el IPC en Estados Unidos está en el 2,5%, en Europa el 2,2%, pero sobre todo la inflación subyacente no está todavía claramente embridada porque está en el 3,2%. Pero ¿qué sucede? Que se está detectando también una clara desaceleración de la actividad económica que se manifiesta claramente en el mercado laboral, etcétera, y por tanto yo creo que esas expectativas de desaceleración, no solo en Estados Unidos, sino en general en China, en Europa, etcétera, pues pueden llevar a la FED a un movimiento algo más contundente que bajar un cuarto punto. Desde hace tiempo venimos diciendo aquí y apostando por ese medio punto.
Pues yo me sumo al pronóstico, creo que estamos todos en los 50 pips o pipos, 0,5 de rebaja, asumiendo que estamos ante un proceso de desaceleración, no de desaceleración económica, no de una recesión, que son términos y conceptos distintos. Entonces, en ese sentido, aunque la FED tiene un mandato muy claro de vigilar la inflación y el crecimiento laboral, pues yo creo que quedarse corto sería para el mercado sería una decepción, y hay algunos incluso que se han oído voces de algunas casas que se apuntan al 0,75. Yo creo que sería absolutamente disparatado, con lo cual, pues bueno, creo que el 0,50 es lo razonable en estos momentos. Bueno, la encuesta alemana de confianza inversora no levanta cabeza. Esas son las conclusiones de los datos a fecha septiembre. Esto añade más incertidumbre a la evolución que pueda tener la locomotora europea. La locomotora europea, que está cuando menos parada y parece ser que puede empezar a ir marcha atrás, puede entrar nuevamente en recesión. Las expectativas de este índice han bajado más de 7 puntos en un solo mes, lo que es muy significativo, porque es verdad que Alemania al principio de año parecía que empezaba a recuperar la actividad, incluso algo de demanda interna, pero nuevamente se ha estancado o incluso ya posiblemente entra en recesión. De tal manera que eso evidentemente afecta a toda la zona euro, y de hecho hoy moderadamente, pero ha perdido el euro a un pipo respecto, a un décima respecto al dólar. Sí, totalmente. El índice este ya hemos comentado en alguna ocasión que es de un organismo independiente alemán que hacen unas 5.000 encuestas telefónicas a distintos directivos y personas representativas de la economía alemana, y tiene la curiosidad de que es un índice prospectivo, es decir, en la encuesta no se les pregunta sobre la situación actual, sino cómo prevén que va a ser. Entonces, en ese sentido, un sentimiento de un mayor pesimismo, lo que, retrotrayéndonos a los resultados del mes de agosto, que es cuando le hicieron la entrevista, que se publican ahora, pues ellos ya preveían que el septiembre y el octubre podía ser complicado. Es un indicador, es un estadígrafo para ver que cuando la confianza cae, pues es por algo. Entonces, en ese sentido, el BCE está haciendo su trabajo de rebajar los tipos de interés al objeto de estimular la economía y de generar, pues eso, inversión y aliviar a las empresas. Y Alemania tiene un problema, lo comentamos el otro día, pero yo disiento de los que dicen que Alemania está gripada. Yo sigo confiando en Alemania, creo que es un país serio, que es un país con una actividad fabril muy importante, y ante un fenómeno disruptivo como el que estamos viendo en la industria del automóvil y en otros más, en el de la inteligencia artificial y demás, pues está recomponiéndose y sin duda se recompondrá. Bueno, esperémoslo. Sería una buena noticia. Sí, estamos en España, en el panorama español. El Banco de España, gracias sin duda, a la invasión de los, iba a decir de los ultracuerpos, pero no, voy a ser más educado, de José Luis Escrivá, de Soledad Núñez y del de Esquerra Republicana, no se olviden, ese que han metido en el Consejo que dice que España nos roba. Bueno, pues ya esto ya es una especie de, como se diría en catalán, campi qui pugui, o sea que cada uno a lo suyo. Escrivá, que hago así con la mano por si no se me ve, como si moviera un fuelle. Dice que, nada, que este año el crecimiento español se va al 2,8, sube 0,5 en este cambio de previsiones, y demuestra por qué le eligieron a él para gobernar el Banco de España. Efectivamente, el efecto Escrivá ya se empieza a notar, como se nota desde hace muchos meses o años, incluso el Tezanos en el CIS, y cuando ya ha habido incluso alguna sospecha en el INE de una serie de revisiones al alza poco justificadas. De tal manera que a mí me parece que pone de manifiesto claramente que no es un organismo independiente, como hemos dicho en tantas ocasiones con el nombramiento precisamente de Escrivá. Hay que tener en cuenta que, como dice la memoria, efectivamente ha habido 2 trimestres intensos, pero los datos de empleo de julio y agosto ponen de manifiesto clarísimamente un freno en la actividad económica. Por tanto, es muy difícil justificar que se produce un mantenimiento del crecimiento, porque hay que tener en cuenta que en el segundo trimestre se sitúa en términos interanuales, que es lo que están valorando, en el 2,9%. Esperan un incremento de todo, sobre todo del consumo privado y de la inversión, cosa que no tiene mucha explicación, salvo por la bajada de los tipos de interés. Y luego, por otro lado, incluso consideran que puede mejorar la inflación. Enríquez. Da un poco de rubor ver cómo modifican no décima arriba o décima abajo, que es lo normal, cuando el PIB es una variable tan importante y donde una variación de décimas son miles de millones y cientos o miles de puestos de trabajo. Pero básicamente en 2024 la previsión de PIB está
según Banco de España, en el 2,8, para el año que viene baja a 2 puntos y algo, y es un bajón importante. Lo que pasa es que lo han maquillado ajustándolo recientemente con una pequeña subida de 0,5, que es mucho. Por la parte del índice de precios al consumo, pues igual valoran que el nivel de precios estamos exactamente en el 2,9, que nos vamos a ir al 2,1, una caída de un 1%, con lo cual, poniendo en relación el 1% que cae, no se sabe si el PIB ellos consideran que va a bajar merced a la desaceleración de precios o simplemente por lo que es caída de producción industrial. Y por el lado de la deuda pública, pues un ligero repunte. Unas variables un poco complicadas de casar. Que no es consistente con la última encuesta que ha presentado precisamente el Banco de España. Ahora hablamos de deuda. Permitidme que antes que eso contraponga los datos de estos de Escribá, 2,8 de previsiones para el crecimiento económico, unos datos que han salido hoy que dicen la inflación hunde el consumo de alimentos y de bebidas a su nivel más bajo de los últimos 20 años. Escribá, 20 años. La venta se redujo en el último ejercicio un 0,4%. Estamos hablando del 2023. El gasto aumentó por la subida de los precios. ¿Y eso qué produce? Menos dinero en el bolsillo del contribuyente. Y eso produce menos demanda de los particulares. Y eso produce menos economía. Y eso no sé si Escribá lo tiene en cuenta o no. Y menos satisfacción de los consumidores. Bueno, claro. En concreto, las ventas en volumen, porque lo que ha bajado es en volumen, el 0,4%, se han estimado en 26.800 millones de kilos o litros, lo que significa una bajada del 0,4% respecto al año anterior. Sin embargo, se ha producido un incremento como consecuencia de la inflación del gasto hasta 7.083 millones de euros por parte de los consumidores en alimentos y bebida. De tal manera, en alimentos y bebidas. Obviamente. De tal manera que eso, ¿qué implica? Que los consumidores han reaccionado de dos maneras complementarias. En primer lugar, han reducido el consumo en general, como se demuestra. Y en segundo lugar, se ha producido, que es lo más importante, un efecto claramente de sustitución. Nos estamos empobreciendo nuevamente vía alimentos. Estamos pasando de consumir en este caso proteínas, carne y pescado, a hidratos de carbono, mucha pasta, etcétera. Y luego, por ejemplo, en el caso de la carne, se ha producido la sustitución de la carne de vacuno por carne de ave, etcétera. Y luego, en el caso del pescado, clarísimamente que somos uno de los grandes consumidores mundiales después de Japón, pues ¿qué hemos hecho? Sustituir el pescado fresco por el congelado. Por tanto, se ha producido una reducción en términos absolutos, pero además se ha producido clarísimamente un efecto de sustitución. Totalmente, y me lo ha puesto calzado don Juan para comentar algo que las consecuencias de este empobrecimiento de esos bienes de sustitución en economía, como son la patata y los que estudiamos de IOU en la universidad, al final tienen un efecto lesivo sobre las clases más desfavorecidas, sobre las clases medias bajas y porque son los que no tienen la capacidad de sustituir esos bienes, y entonces se generan generaciones de niños peor alimentados por el simple hecho de que sus padres tienen un menor nivel de renta. Esa es la progresía en la que nos ha metido este gobierno. Bueno, hablemos ahora sí de deuda pública, porque nos alejamos de los máximos de junio. En julio ha caído un poquito, medio punto, ha caído hasta 1,6 billones de euros. Apenas se nota. La deuda pública se está embridando. Hombre, coyunturalmente. Ha bajado 4.000 millones respecto al récord de junio, de tal manera que efectivamente ha habido algo menos de gasto y más ingreso, pero dicho lo cual no se está embridando. Está en 1,6 billones de euros, ha crecido hasta ahora. La última bajada fue en diciembre, son muy coyunturales, del año 2023, pero también una mínima bajada que en muchas ocasiones se compensa con grandes subidas. Dicho lo cual, con las expectativas de déficit, etcétera, va a seguir creciendo la deuda. Y sobre todo lo que se ha producido es una reducción, pero claramente estadística, en términos de PIB, porque el PIB ha crecido tanto en términos reales como nominales por la inflación, de tal manera que en este momento representa del orden del 107 y llegó a representar el 120, pero en cualquier caso, en términos absolutos, salvo este mes y diciembre del año pasado, ha seguido creciendo, y es uno de los gravísimos problemas, porque no olvidemos que se trata de una carga intergeneracional. No solo tiene efectos económicos, sino efectos claramente morales. Estamos trasladando a generaciones futuras el bienestar presente en forma de malestar, y eso no puede ser en un gobierno nuevamente que en teoría lo que está es apoyando el desarrollo
desarrollo sostenible y trasladar a las generaciones futuras una sociedad mejor. Pues no, claro, no es el caso. Sí, en base a esa sostenibilidad hay dos variables básicas a la hora de hacer política. Una es el déficit público, que es tan sencillo pues, que el gobierno gaste menos de lo que ingresa. En el caso español gastamos aproximadamente un 3% más de lo que ingresamos. Es decir, el gobierno gasta un 3% e incurre en un déficit sistemático. Eso tiene unas implicaciones porque hay un compromiso con Europa de contención, de reducción del déficit público que no se está cumpliendo y que hay unos planes trianuales donde debe reducirse. Y luego está la deuda pública. La deuda pública es de todo lo que producimos, ¿cuánto debemos? En el caso español debemos más del 100%, debemos exactamente un 106% de nuestro PIB, de todo lo que somos capaces de producir. Existe un límite que se pactó en Europa del 60%, estamos muy lejos de ese 60%. En algún momento habrá que empezar a embridar esa variable, pero si no hay una responsabilidad y no se embrida, pues lo que estamos es pasándole la carga a la siguiente generación, sí, y el que venga detrás pues que arree. El coste salarial, que ha aumentado un 4% en el segundo trimestre del año y eleva el salario medio a 2.353 euros y algunos céntimos. Pues efectivamente, en primer lugar, lo que significa recuperación del poder adquisitivo, porque ya el IPC está por debajo en el 2,3%, pero básicamente lo que implica es un incremento de costes, que eso también puede generar inflación precisamente de costes en su momento y sobre todo una pérdida de competitividad. A mí me preocupa muchísimo, si bien es verdad que este proceso se está manifestando en casi todos los países europeos, encabezados por Alemania, pero eso que representa una pérdida clara de competitividad respecto a Estados Unidos y sobre todo respecto a China, que es lo que ponía de manifiesto el famoso informe Draghi. A mí me preocupa esta cifra. Claro, la competitividad es clave porque uno puede aumentar los salarios siempre y cuando vaya acompañado de un incremento de la competitividad. Pero cuando estamos en un entorno, y Europa lo está pasando mal, y Alemania concretamente, pues peor por el hecho de una estructura salarial en el sector del automóvil que es poco eficiente en comparación con la competencia china y tiene un problema con los sindicatos, y en España no estamos creciendo con unos niveles de competitividad iguales o similares a los incrementos salariales, pues al final lo que produces es una expulsión de trabajadores vía cierre patronal, cierre de empresas. Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Es una variable, la del aumento salarial, que de entrada cae muy bien, pero hay que analizarla en detalle para ver si es un regalo o es un justo premio, una compensación por un trabajo bien hecho. Bien, vamos con algún nombre propio. Morgan Stanley acaba de otorgar una valoración récord a Iberdrola, dice que está al filo de los 100.000 millones de euros. Sí, efectivamente, de capitalización. Hoy ya ha provocado precisamente un efecto muy importante sobre la cotización de Iberdrola, que ha subido a 13,64, precisamente como consecuencia de esa expectativa. Porque ¿qué es lo que ha hecho Morgan Stanley? De las 27 recomendaciones que hay sobre el valor, la ha revisado y en este momento es la más alta que hay. Ha pasado de 14,5 euros acción como objetivo a 15,5. Si se cumpliera ese 15,5, significaría que la capitalización del conjunto de Iberdrola sería de 100.000 millones. Pues sí, es tal cual. Todavía está en 84.000 millones, es decir, que no ha llegado a esa cifra mítica de los 100.000, que como apuntábamos, todavía le queda un recorrido, y para que eso ocurra tiene que subir un 12%. Es decir, el inversor que se plantea ahora mismo, si entra en Iberdrola, que es una compañía que nos gusta, que tiene el favor del mercado, que ha apostado por los centros de desarrollo de datos, de inteligencia artificial, todo lo que consume muchísima energía, en fin, bien posicionada de cara a futuro, pero la pregunta es, ¿entro o entro demasiado tarde? Bueno, pues según Morgan Stanley, que es el que se ha tirado a la piscina diciendo que es una inversión magnífica, tenemos un 12% de upside, de posibilidad de subir. Eso puede ocurrir o no. También puede bajar el valor, puede haber una corrección en las bolsas, en los mercados que comentábamos que estaban en subida libre durante demasiado tiempo, y por la parte del dividendo, que también es un factor que empieza a tener importancia cuando los tipos de interés bajan, como una forma de remuneración alternativa, pues está cercano al 4%, lo cual son aproximadamente 11.000 millones lo que va a repartir Iberdrola en dividendo. Creo que es un esfuerzo descomunal y bueno, pues digamos que el valor está lanzado ahora mismo. Bien, hablemos de la OPA del BBVA sobre el Sabadell, porque hoy Carlos Torres, el presidente del BBVA, dice que la oferta sobre el Sabadell es muy atractiva y alerta sobre los riesgos si fracasa la operación. Escuchamos a Carlos Torres. 50% de prima, 29 frente al día anterior. Además, el accionista del Banco Sabadell se va a beneficiar al ser un canje de acciones, no ser un pago en metálico, donde
el beneficio para el accionista fuera solamente el pago. Al ser un pago en acciones, el accionista se beneficia también de la creación de valor del proyecto en conjunto, el valor de las sinergias que comentaba antes, el valor de esos 850 millones de euros se reparte entre los accionistas existentes hoy del BBVA y los del Banco Sabadell, que van a recibir acciones de la entidad combinada. La entidad OPADA dice que esto está en el suelo, que está desbaratado. Absolutamente, porque además hay que tener en cuenta que esto, y lo vuelve a decir un accionista del Banco Sabadell, significa el fin del proyecto Sabadell. Se había quedado huérfano, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, no había combinado, no se había casado con nadie y ha llevado a cabo un proceso de reestructuración espectacular, incluso ya cerró una gran cantidad de oficinas y ahora significaría prácticamente el desmantelamiento del banco, porque ¿qué es lo que busca el BBVA? Busca dos cosas fundamentalmente: el gran esfuerzo que ha hecho el Banco Sabadell en la financiación de medianas empresas y pequeñas, de pymes, y en segundo lugar la red de oficinas que está establecido por Levante, porque hay que recordar que el Banco Sabadell adquirió la Caja de Ahorros del Mediterráneo y ahí el BBVA tiene un déficit importante de oficinas, pero evidentemente significa un golpe muy importante para el futuro del Banco Sabadell como tal. Sí. Yo me gustaría poner en contexto las declaraciones que ha hecho en el foro de SADE, de esa escuela de negocios de los jesuitas, donde se le ve cómodo, se le ve sin corbata, se le ve que ha hablado pues como si estuviera hablando en un taller, digamos, de matemática financiera, y se ha ido pues a los basics, ¿no? de una adquisición, lo que es el valor de canje, lo que es que la entidad OPADA suele subir, que la entidad OPANTE suele bajar. Creo que dependemos ahora de un informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que si es favorable a la OPA, pues dará pie a que la CNMV pueda publicar folleto. Bueno, es un choque de trenes, como comentábamos allá por el mes de mayo, entre lo que es la iniciativa privada, que yo creo que esta OPA la ven razonablemente como algo positivo, y los poderes públicos que pues están reacios a apoyarla para no perder terreno con el socio catalán. Bueno, pues una última hora. Resulta que el Gobierno ha autorizado al fondo BlackRock para entrar en Naturgy con una condición: que mantenga la compañía en bolsa. ¿Qué te parece, Iranzo? Bueno, pues que por lo menos ahora no amenaza con entrar directamente el sector público como ya lo hizo en el mes de julio, de tal manera que estamos ante un sector estratégico, pero que evidentemente lo importante es la regulación y cómo funcione el capital. En este caso no es un problema y, hombre, sí que parece bastante razonable que siga cotizando en bolsa y, por tanto, fijando valor todos los días. Sí, BlackRock es un monstruo, que lo hemos comentado en alguna ocasión, que es el dueño aproximadamente de un 5% de todo lo que cotiza en mercado. Entonces es un fondo que puede competir de tú a tú con el gobierno español, con el gobierno portugués y con grandes estados. Bueno, ellos entran con un 5%, es un inversor que es cómodo en el sentido que no toma decisiones, no manda a gente, digamos, reivindicativa, sino que manda a analistas que están al dictado de lo que es el accionista mayoritario, con lo cual, bueno, pues la entrada de BlackRock en Naturgy para la compañía es bueno y para el gobierno pues es un socio que está por ver, por dónde puede ir, pero a priori no lo veo mal. Han tardado, pero no le han puesto tantos inconvenientes como a otros, ¿no? No, efectivamente, ha tardado, incluso ha amenazado con entrar, pero efectivamente tiene bastante sentido. En este momento representa del orden del 19% de la bolsa española, este fondo. BlackRock, el fondo BlackRock, para que vean. Y nosotros preocupándonos de tampoco. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Mi agradecimiento para estos dos caballeros por sus opiniones, por su presencia en el programa y a ustedes por su interés y su paciencia, que tiene que tener recompensa. A la vuelta de publicidad arrancamos aquí la redacción abierta.